va a tener un name, pero sí va a tener valor. Y este valor es la etiqueta que va a aparecer encima del botón. Ok. Listo. Aquí entonces ya tenemos el botón enviar. Siguiendo con la lógica del esquema, ¿cierto? Después de tener la base de datos y el formulario, vamos a seguir las flechas y vamos a tener o a necesitar entonces de un servlet. El servlet ya está hecho, lo único que tendríamos que hacer es tomarlo de aquí, copiarlo y pegarlo en nuestro proyecto. Pero no es válido o no se recomienda pegarlo así como así. Recordemos que tenemos que dividir nuestro proyecto entre vistas, modelo y controlador. Entonces para eso vamos a crear unos paquetes que van a ser muy útiles dentro de nuestro paquete, dentro de nuestro proyecto. El primero va a ser el paquete controlador. Y dentro del paquete controlador entonces vamos a meter el servlet que acabamos de pegar. Listo. Ya tenemos el servlet. Y el servlet se llama servlet cliente. Ok. Miremos entonces nuestro esquema y dice que del formulario necesitamos mandar los datos hacia el servlet. Para eso entonces lo primero que hay que hacer es decirle al formulario, dentro de la etiqueta form, ponerle dos atributos. Uno que sería el action y el otro que se llama method. En el action le vamos a especificar hacia dónde quiero que viajen estos datos del formulario. Servlet cliente, que es el que acabo de crear, y se los voy a enviar con el método post. Listo. ¿Cómo va a ir funcionando nuestro proyecto? Una vez que los datos son enviados al servlet, en el servlet deben ser capturados en variables para luego procesar la orden o la acción CRUD escogida por el usuario. ¿Qué quiere decir esto? En este momento la orden o la acción sobre la base de datos que quiero que se haga con estos datos será la de guardar, ¿cierto? Guardar o crear un nuevo registro dentro de la base de datos con los datos que yo escriba acá en el formulario. Entonces el servlet se encargará de ejecutar dicha acción del cliente de la base de datos y devolver un mensaje
al formulario que indique el estado de dicha operación. Operación exitosa o, en caso contrario, error a ejecutar la operación. Listo. Para eso tenemos que conocer un poquito de cómo está construido el servlet por dentro, o de qué es lo que necesita el servlet. Lo primero será entonces mirar qué necesita el servlet para capturar los datos. Él dice que para capturar los datos, por ejemplo el de ID, que lo va a guardar en una variable ID, entonces lo va a capturar de un campo que viene del formulario, que se va a llamar txt, o que se llama en este momento ID. El nombre en el formulario se llama txt género. Entonces el servlet funciona de la siguiente manera: él captura los datos, y lo que va a hacer entonces es, dependiendo de una variable que se llama opción, que va a contener un número, si esa opción es 1, guarda los datos; si la opción es 2, borra los datos; si la opción es 3, actualiza los datos; si la opción es 4, consulta un registro; y si la opción es 5, consulta o lista todos los registros de la base de datos. Esta estructura switch case es para poder seleccionar o para que el servlet pueda ejecutar la opción que el usuario escoge en el formulario. En este momento nuestro formulario tiene la opción, no tiene opción, ¿cierto? Le dice envíe los datos, pero no le dice qué quiere hacer con ellos. Entonces, para eso es que se crea un campo adicional que va a estar oculto, que se va a llamar txt opción, y que va a tener dentro de su parámetro value el número 1. El número 1 correspondería a la opción de guardar el dato en la base de datos según el servlet. Opción 1, guardar datos, agregar registros a la base de datos. Tenemos que asegurarnos de que en el servlet también se esté capturando ese campo de opción. Y el campo de opción vemos aquí que entonces lo vamos a capturar con el nombre txt opción. Listo, capturados todos los datos de la base de datos del formulario, y ya tenemos esta primera parte, que sería esta primera flecha, esta primera interacción del formulario con el servlet. Continuando con la arquitectura, después de tener los datos capturados en el servlet y siguiendo las flechas, las interacciones, dice que de esta flecha, después de capturar los datos, dice que manda los datos hacia un objeto de tipo bin. ¿Qué es un bin? Un objeto de tipo bin es un objeto en el cual yo puedo encapsular los datos, en este caso el ID, el nombre, el apellido y el género de un cliente. Encapsularlos es guardarlo en unas variables privadas que no se puedan modificar fácilmente. Para encapsular los datos entonces tenemos un objeto
al que llamamos bin cliente. Este objeto bin cliente, si lo abrimos, es un archivo de texto normal, nos dice en qué paquete debe ir. Debe ir en uno que se llama modelo bin. Vamos a crear ese paquete para guardar allí nuestra clase de Java. Y dentro de modelo bin, entonces venimos, copiamos el bin cliente y lo pegamos. Ahora, ¿de qué se trata el bin cliente? Tenemos las 4 variables, el ID, el nombre, el apellido del cliente. El método constructor de este bin cliente recibe los 4 datos y los guarda en estas variables. Luego yo puedo acceder a ellos a través de un método get o puedo modificarlos a través de un método set. Eso quiere decir que por cada variable va a existir un método get y un método set. Get para obtener el dato que hay aquí adentro o set para modificar el dato que hay aquí adentro. Listo. Y entonces dentro del servlet, ¿cómo se hace para cumplir con esta flechita que dice que del servlet los datos pasan a un bin? Muy sencillo. En el servlet se crea un objeto de tipo bin cliente, el cual llamamos bCliente, y al cual le vamos a pasar 4 datos, 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles van a ser esos 4? En el mismo